Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos los océanos primitivos, esos mares ancestrales que dieron origen a la vida, mucho antes de que existieran los continentes tal y como los conocemos, antes incluso de que el azul dominara la superficie de nuestro planeta. Viajaremos a una época donde la Tierra era un mundo hostil, envuelto en fuego, vapor y relámpagos, pero también en transformación, donde el milagro de la vida se gestaba en el silencio profundo de un océano que aún no tenía nombre. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra recién nacía de la violencia cósmica. Era un planeta en formación, una esfera incandescente bombardeada por meteoritos y cometas que transportaban hielo y compuestos orgánicos. En aquel tiempo, la superficie terrestre era un infierno líquido, cubierta de mares de lava, mientras que la atmósfera, densa y opaca, estaba cargada de dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. No existía oxígeno libre. Respirar allí habría sido imposible. Sin embargo, en medio de ese caos, estaban ocurriendo procesos químicos decisivos, aquellos que sentarían las bases para el surgimiento de la primera célula. El agua llegó a la Tierra de múltiples formas. Parte se liberó desde el interior del planeta mediante erupciones volcánicas que arrojaban vapor y gases hacia la atmósfera. Otra parte vino del espacio, traída por cometas helados y asteroides que impactaban el planeta. Cuando la temperatura finalmente descendió lo suficiente, ese vapor se condensó, dando lugar a lluvias interminables que duraron miles de años. Llovió sin cesar, formando océanos primitivos que cubrieron la mayor parte de la superficie terrestre. Aquellos océanos eran oscuros, ácidos y cálidos, con una composición muy distinta a la actual. En ellos se disolvían minerales, sales, compuestos de hierro y una gran cantidad de moléculas orgánicas que comenzaban a organizarse en algo más complejo. El mar primitivo era un gigantesco laboratorio químico. En su interior se mezclaban elementos impulsados por el calor volcánico, la radiación ultravioleta del joven sol y la energía de las descargas eléctricas de las tormentas. En los abismos, las fumarolas hidrotermales expulsaban agua rica en minerales a temperaturas que alcanzaban los 400 grados Celsius. Ese contraste entre calor extremo y las aguas más frías del entorno generaba gradientes de energía que favorecían las reacciones químicas. En esas condiciones, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno comenzaron a unirse formando moléculas simples, aminoácidos, azúcares y bases nitrogenadas, los ladrillos fundamentales de la vida. Pero no bastaba con que esas moléculas existieran. Para que la vida emergiera, debían organizarse, concentrarse y protegerse. En un océano inmenso, la dispersión era el mayor enemigo. Por eso, los científicos han propuesto que las primeras etapas de la vida no ocurrieron en mar abierto, sino en entornos confinados, charcas volcánicas, lagunas costeras o las propias fumarolas del fondo marino, donde los compuestos podían acumularse y reaccionar durante millones de años. Allí, las moléculas orgánicas pudieron agruparse en pequeñas burbujas, vesículas rodeadas por membranas naturales formadas por lípidos, estructuras que, aunque simples, ya poseían algo parecido a una frontera, una dentro y una fuera. El físico ruso Alexandr Oparin y el biólogo británico J.B.S. Haldane imaginaron este escenario en la década de 1920. Propusieron que, en aquella atmósfera sin oxígeno, los rayos, el calor y la radiación estimularon la formación de moléculas orgánicas que luego se acumularon en los mares primitivos, creando lo que llamaron una sopa primordial. Décadas más tarde, en 1953, el experimento de Stanley Miller y Harold Urey demostró que esas ideas tenían base. En un aparato cerrado, reprodujeron los gases de la atmósfera primitiva y simularon relámpagos mediante descargas eléctricas. Después de unos días, el agua se volvió turbia y al analizarla descubrieron algo extraordinario. Se habían formado aminoácidos, las piezas que componen las proteínas. Era una prueba de que la química, por sí sola, podía generar los precursores de la vida. Sin embargo, la química de los océanos primitivos era aún más compleja de lo que los experimentos de laboratorio podían recrear. No se trataba solo de formar moléculas, sino de cómo esas moléculas interactuaban y se replicaban. En los fondos oceánicos, las fumarolas negras y blancas, estructuras minerales ricas en hierro, azufre y sílice, creaban
creaban microambientes donde la energía fluía constantemente. Estas condiciones podrían haber permitido que ciertos compuestos se organizaran en redes de reacciones autorreguladas. En algunos modelos, el sulfuro de hierro actuaba como catalizador, facilitando la síntesis de moléculas más grandes y estables. Así, la materia inerte comenzaba a transformarse en sistemas capaces de almacenar y transmitir información. El papel del agua fue esencial. En ella, los enlaces químicos se formaban y rompían con facilidad, permitiendo la experimentación molecular. El agua disolvía minerales que actuaban como catalizadores naturales y proporcionaba el medio perfecto para la movilidad de las moléculas. Sin embargo, también representaba un riesgo. Podía descomponer las cadenas frágiles que intentaban formarse. Por eso, muchos investigadores sugieren que la vida no surgió en pleno océano, sino en lugares donde el agua se evaporaba y volvía a condensarse, concentrando los compuestos. En esos ciclos de humedad y sequedad, las moléculas podían unirse en estructuras más estables, formando las primeras cadenas de ARN, una molécula capaz de almacenar información genética, al mismo tiempo, de catalizar reacciones químicas. El modelo del mundo de ARN propone que antes del ADN y de las proteínas existió un tiempo en que el ARN dominaba los procesos vitales. En los océanos primitivos, pequeñas hebras de ARN pudieron surgir de manera espontánea, y con el tiempo, replicarse. Esa capacidad de copiarse a sí mismas marcó el verdadero comienzo de la evolución biológica. En ese momento, el mar dejó de ser solo un escenario químico para convertirse en un entorno vivo. Cada molécula exitosa que lograba reproducirse generaba descendientes con pequeñas variaciones, abriendo el camino a la selección natural a escala molecular. Así, en las profundidades del tiempo, los océanos se convirtieron en el útero de la vida. Su salinidad, su energía y su movimiento constante fueron los ingredientes que hicieron posible el milagro. Lo que empezó como reacciones dispersas se transformó, lentamente, en los primeros sistemas capaces de mantenerse y evolucionar. La Tierra, antes un planeta sin vida, comenzó a cambiar. Las huellas de este origen aún se conservan en cada célula de nuestro cuerpo, en la química de nuestros fluidos, en la sal de nuestra sangre que recuerda la composición de aquellos mares antiguos. El mar antes del mar fue un laboratorio cósmico donde la materia aprendió a organizarse, donde el azar y la física se aliaron con la química para crear algo que ninguna ley del universo había producido antes: la vida. Los océanos primitivos no eran solo cuerpos de agua, eran memorias líquidas del nacimiento de la biología, el punto de encuentro entre el fuego de las profundidades y la frescura del cielo recién formado. Y en ese crisol acuático, bajo la presión de millones de años, el planeta comenzó a respirar por primera vez. En aquellos mares ancestrales, la superficie del planeta estaba cubierta por un velo de nubes densas que apenas dejaban pasar la luz del sol. El cielo era rojizo, teñido por el metano y los gases volcánicos, mientras que los relámpagos atravesaban la atmósfera con una frecuencia aterradora. En el horizonte, los volcanes arrojaban columnas de humo y ceniza que caían sobre un océano caliente y turbulento. Ese mundo primitivo carecía de continentes definidos. La corteza terrestre aún se fragmentaba y solidificaba lentamente. Pero bajo esas aguas hirvientes se desarrollaban procesos invisibles que cambiarían para siempre la historia del planeta. En las profundidades, las chimeneas hidrotermales eran verdaderas fábricas naturales. De sus entrañas brotaban columnas de agua mineralizada, cargadas con hierro, azufre y otros elementos. Al contacto con el agua más fría del entorno, esos minerales formaban estructuras porosas, como laberintos microscópicos de piedra. En el interior de esos canales, los gradientes de temperatura y de pH generaban diferencias de energía que impulsaban reacciones químicas espontáneas. En esos nichos diminutos, los compuestos orgánicos se concentraban y gracias a la catálisis de los metales, se transformaban en moléculas cada vez más complejas. Cada burbuja, cada microcavidad, era un universo en miniatura donde la materia inanimada comenzaba a adquirir una organización incipiente. En ese contexto, la frontera entre lo químico y lo biológico empezó a difuminarse. Las moléculas no eran ya entidades pasivas. Algunas reaccionaban con selectividad, otras se estabilizaban formando estructuras autorreplicantes.
Los científicos han observado que ciertas arcillas, como las montmorillonitas, pueden actuar como superficies donde los nucleótidos, las unidades básicas del ARN, se alinean y se unen entre sí. Es posible que en el fondo del océano primitivo, en presencia de esas superficies minerales, nacieran las primeras cadenas de ARN capaces de copiarse. Esa propiedad de replicación significó un salto abismal. La información comenzó a transmitirse, y con ella, el principio de la herencia. Los primeros sistemas autorreplicantes no eran células completas, sino redes moleculares en equilibrio dinámico. Absorbían energía del entorno, transformaban compuestos y generaban copias imperfectas de sí mismos. Cada error en la copia introducía una variación, y esa variación podía ser favorable o destructiva. Así, incluso antes de la aparición de los organismos, la selección natural ya estaba actuando en el nivel molecular. La vida, entendida como la persistencia organizada de la materia, había comenzado su historia silenciosa en los mares antiguos. El papel de la energía en todo este proceso fue determinante. La vida no puede existir sin un flujo constante de energía que mantenga el orden frente a la entropía. En los océanos primitivos, esa energía provenía de múltiples fuentes: la radiación solar, las descargas eléctricas, la energía térmica de las fumarolas y la energía química de los minerales. Las primeras moléculas aprovecharon esos gradientes energéticos para formar enlaces estables. Con el tiempo, ciertos sistemas químicos aprendieron, si se puede usar esa palabra, a utilizar la energía de manera más eficiente, almacenándola en enlaces químicos que podían romperse cuando se necesitara. Ese principio de almacenamiento energético fue el antepasado directo del metabolismo. Imaginemos por un momento el aspecto de esos mares. Las aguas eran turbias y verdes, impregnadas de compuestos de hierro. El aire olía a azufre y la superficie del agua burbujeaba con gases. En los márgenes, donde el calor del magma se encontraba con el agua líquida, se formaban charcas efervescentes, lagunas donde las concentraciones de moléculas podían alcanzar niveles imposibles en el mar abierto. Allí, el ciclo del día y la noche, la evaporación y la condensación, favorecían la polimerización de compuestos orgánicos. La naturaleza experimentaba sin descanso, combinando miles de reacciones cada segundo, hasta que, entre los resultados del azar, surgió algo nuevo, un sistema que podía mantenerse, replicarse y evolucionar. El surgimiento de una membrana fue un paso fundamental. Sin un límite que separara el interior del exterior, no podía existir una entidad viva. Las primeras membranas no eran como las actuales. Eran simples capas de lípidos que se autoensamblaban al entrar en contacto con el agua. Estas estructuras, llamadas protocélulas, podían encapsular moléculas y crear microambientes internos. Dentro de ellas, las reacciones químicas podían mantenerse estables, y a veces, mejorar su eficiencia. Algunas protocélulas crecían al incorporar más lípidos del medio, y cuando alcanzaban cierto tamaño, se dividían espontáneamente. En esas divisiones, el contenido interno también se distribuía al azar, generando diversidad. Así, cada vez que una burbuja se partía en dos, nacía una descendencia diferente. Con el tiempo, las protocélulas más estables se volvieron más eficientes en captar energía y en mantener su estructura. La interacción entre las moléculas internas y la membrana externa dio origen a un tipo primitivo de metabolismo. Ciertos compuestos actuaban como catalizadores, facilitando reacciones que producían energía química aprovechable. Es posible que en este punto se estableciera una relación entre las moléculas replicantes, como el ARN, y las estructuras membranosas. El ARN podía dirigir la formación de proteínas simples, mientras que la membrana proporcionaba un refugio estable. Juntas, estas dos innovaciones crearon el modelo básico de la célula. La transición del mundo químico al biológico no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que duró millones de años. En ese tiempo, los océanos primitivos se convirtieron en un vasto escenario de evolución molecular. La Tierra joven estaba viva de una manera distinta, no por organismos visibles, sino por un dinamismo constante de reacciones químicas que buscaban equilibrio y persistencia. Cada molécula exitosa transmitía su estructura a la siguiente generación química, y poco a poco,
Esa continuidad dio forma a los primeros seres vivos. Las primeras células verdaderas eran probablemente muy simples. Tenían una membrana rudimentaria, un material genético basado en ARN y una serie de reacciones internas que les permitían obtener energía de su entorno. No respiraban oxígeno ni necesitaban luz. Su energía provenía de reacciones químicas entre minerales disueltos en el agua. Estos organismos, conocidos como quimioautótrofos, fueron los pioneros de la vida. Sus descendientes se adaptaron a condiciones extremas: altas temperaturas, acidez, radiación y presión. De hecho, las bacterias y arqueas que hoy habitan las fumarolas oceánicas podrían ser los descendientes directos de esas formas ancestrales. En ese punto, la vida ya había nacido, aunque el planeta aún no lo sabía. No existían plantas ni animales, ni siquiera algas o hongos. Solo microbios diminutos que flotaban en el agua o se adherían a las rocas del fondo marino. Sin embargo, esas pequeñas criaturas marcaron el inicio de una nueva era geológica, la biosfera. Por primera vez, la materia orgánica comenzaba a influir en el planeta. Los procesos biológicos alteraban la química de los océanos y de la atmósfera. El ciclo del carbono, del nitrógeno y del azufre empezaba a cerrarse, y con ello, la Tierra entraba en una fase de equilibrio dinámico entre lo vivo y lo inerte. Aquellos primeros océanos eran más que un paisaje, eran un sistema autorregulador en construcción. Cada molécula, cada célula naciente, participaba en una danza de reacciones que mantenían el flujo de energía. El mundo ya no era solo físico y químico, era biológico. En la inmensidad de los mares primordiales, la vida se expandía lenta pero inexorablemente, adaptándose, mutando y persistiendo frente al caos. Así, de la oscuridad y el fuego, emergió el primer suspiro de la biología, y con él, el comienzo de toda la historia de la evolución. A medida que las primeras células se consolidaban en el entorno marino, los océanos primitivos comenzaron a transformarse en algo más que simples calderos químicos. Eran el hogar de sistemas microscópicos que aprendían a sobrevivir, a adaptarse y, sobre todo, a replicarse. Cada célula era una pequeña isla de orden en medio de la vastedad caótica del planeta. La vida, en su forma más humilde, ya era una realidad. Sin embargo, su existencia seguía ligada a un mundo violento. Los rayos ultravioleta del sol golpeaban la superficie del agua sin piedad, pues la Tierra aún carecía de una capa de ozono protectora. Solo aquellas células que habitaban las profundidades o se refugiaban en las sombras de los minerales podían sobrevivir. La selección natural, desde su inicio, era despiadada. El ambiente submarino ofrecía refugio y estabilidad. En las fumarolas hidrotermales, la temperatura, la presión y la composición química proporcionaban un entorno propicio para el metabolismo primitivo. Las células que vivían allí no dependían de la luz solar, sino de reacciones químicas entre compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el hierro y el dióxido de carbono. Estas rutas metabólicas primitivas dieron origen a los primeros ecosistemas quimiosintéticos. En ellos, la vida no se nutría de la luz, sino del calor y de los minerales de la Tierra. Esa independencia de la radiación solar fue clave, porque permitió que la vida persistiera en un planeta aún hostil en su superficie. El concepto de metabolismo nació de la necesidad de mantener la vida frente al desequilibrio. Cada célula debía capturar energía del entorno, transformarla y utilizarla para reparar su estructura, replicar su material genético y crecer. Las primeras rutas metabólicas eran sencillas, pero efectivas. Con el tiempo, las reacciones se volvieron más complejas, estableciendo redes de transformación química interdependientes. De esas redes surgiría la base de todos los procesos biológicos posteriores. Los océanos primitivos fueron, entonces, los escenarios de una gigantesca sinfonía molecular, donde cada reacción aportaba una nota distinta al concierto de la vida naciente. En las aguas superficiales, lejos del calor de las profundidades, otro fenómeno empezaba a desarrollarse: la captura de energía solar. Aunque la luz era peligrosa, también representaba una fuente inagotable de energía. Algunas moléculas pigmentadas comenzaron a aprovecharla para impulsar reacciones químicas. Este fue el germen de la fotosíntesis primitiva.
No se trataba todavía de la fotosíntesis moderna que produce oxígeno, sino de una forma más simple basada en el uso de compuestos como el sulfuro de hidrógeno. Estas bacterias fotosintéticas ancestrales transformaban la energía luminosa en energía química sin liberar oxígeno al ambiente, lo que las hacía perfectamente compatibles con las condiciones anóxicas de aquel tiempo. Durante millones de años, la vida prosperó en ese equilibrio. Los océanos eran el escenario exclusivo de la biología, y el planeta, un laboratorio cerrado. Pero la Tierra no permaneció inmóvil. Los procesos geológicos modificaban el paisaje submarino constantemente. La tectónica incipiente, el vulcanismo y los impactos de meteoritos alteraban la temperatura y la química del agua, forzando a las células a adaptarse. Algunas líneas evolutivas se extinguían con cada cataclismo, mientras que otras sobrevivían y se diversificaban. En ese proceso, la vida se volvió más resistente y sofisticada. La evidencia de estas etapas tempranas se conserva hoy en microfósiles y en las rocas más antiguas del planeta. En lugares como Groenlandia y Australia, se han encontrado estructuras llamadas estromatolitos, formadas por capas de microorganismos que vivían en colonias y producían finas láminas de sedimento. Estos fósiles, con más de 3.500 millones de años de antigüedad, son testimonio de una vida colectiva y organizada. En ellos se observa el paso de las células individuales a comunidades cooperativas. Las colonias microbianas establecieron una relación íntima con su entorno, modificando la composición del agua y atrapando minerales. Con el tiempo, esas comunidades comenzaron a cambiar la atmósfera del planeta. El evento más importante en esa transformación fue la aparición de la fotosíntesis oxigénica. En algún punto de la historia, ciertas bacterias desarrollaron la capacidad de usar agua como fuente de electrones en la fotosíntesis, liberando oxígeno como subproducto. Este cambio revolucionario tuvo consecuencias globales. El oxígeno, inicialmente un gas tóxico para la mayoría de los organismos anaerobios, comenzó a acumularse en la atmósfera y en los océanos. Al principio, reaccionaba con el hierro disuelto en el agua, formando óxidos que se depositaban en el fondo marino. Esos depósitos son hoy las bandas de hierro que observamos en las rocas más antiguas. Cuando el hierro se agotó, el oxígeno comenzó a escapar hacia la atmósfera. Ese proceso, conocido como la Gran Oxidación, marcó un punto de no retorno en la historia del planeta. La composición del aire cambió, el cielo se volvió azul y la radiación ultravioleta empezó a ser absorbida por una nueva capa protectora, el ozono. Los océanos, en consecuencia, se transformaron químicamente. Muchas especies anaerobias desaparecieron, incapaces de sobrevivir en el nuevo ambiente, mientras que otras se adaptaron al uso del oxígeno como fuente de energía. Así surgieron los primeros organismos aeróbicos, capaces de obtener energía de manera mucho más eficiente. El impacto de esta revolución biológica fue inmenso. Por primera vez, la vida comenzó a influir de forma activa en la geología y en la atmósfera terrestre. Los océanos primitivos se convirtieron en un sistema planetario autorregulado, donde la biología, la química y la física estaban entrelazadas. El equilibrio entre la producción y el consumo de oxígeno, el ciclo del carbono y el flujo de nutrientes establecieron las bases para la estabilidad climática del planeta. La Tierra dejó de ser un mundo inerte y se transformó en una entidad viva en su conjunto. Las células que sobrevivieron a esta transición desarrollaron mecanismos de defensa contra la oxidación, lo que llevó a la aparición de nuevas estructuras internas. En algunos casos, ciertas bacterias comenzaron a vivir dentro de otras, estableciendo relaciones simbióticas. De esa cooperación surgieron las células eucariotas, más grandes y complejas, con un núcleo que protegía el material genético. Aunque este avance ocurriría mucho después, sus raíces estaban en la dinámica química de los océanos primitivos. Cada innovación biológica era el resultado de un largo proceso de adaptación a las condiciones cambiantes del mar ancestral. En ese vasto escenario líquido, la vida se diversificó lentamente, explorando nuevas formas de organización. Los mares se convirtieron en la cuna de todas las líneas evolutivas. Todo lo que hoy respira, camina o crece sobre la Tierra tiene su origen en aquellas primeras células que nadaban en las aguas calientes de un planeta joven. Los océanos primitivos fueron la matriz del tiempo biológico,
el espacio donde la materia se volvió consciente de sí misma, donde el carbono adquirió voz y propósito. Allí comenzó todo lo que somos. El nacimiento de los primeros organismos eucariotas representó un cambio monumental en la historia de la vida, una transformación que solo pudo gestarse en los océanos primitivos. A diferencia de las células procariotas, simples y sin compartimentos, las eucariotas desarrollaron una arquitectura interna compleja, con un núcleo que resguardaba su material genético y orgánulos especializados que cumplían funciones precisas. Esa organización permitió un salto evolutivo sin precedentes. La vida, que hasta entonces había sido microscópica y elemental, comenzó a adquirir una sofisticación que la prepararía para conquistar nuevas formas, nuevos ambientes, eventualmente, nuevos mundos dentro del propio planeta. Todo indica que la aparición de la célula eucariota fue el resultado de una simbiosis. Una célula primitiva engulló a otra, pero en lugar de digerirla, estableció con ella una alianza. La huésped aportaba protección y estabilidad, mientras que la célula ingerida ofrecía una nueva fuente de energía. Así, una antigua bacteria capaz de usar oxígeno para producir energía se transformó en lo que hoy conocemos como mitocondria, el motor interno de nuestras células. Más tarde, un evento similar originó los cloroplastos, descendientes de bacterias fotosintéticas que fueron adoptadas por otras células. Estas fusiones dieron lugar a organismos capaces de un metabolismo mucho más eficiente. Esa alianza molecular fue el punto de partida de toda la diversidad eucariota, desde las algas hasta los seres humanos. Los océanos primitivos eran el lugar perfecto para que estas innovaciones prosperaran. Su relativa estabilidad térmica, la abundancia de minerales y la protección contra la radiación solar creaban un entorno favorable para la evolución. Las nuevas células comenzaron a agruparse en colonias, cooperando entre sí para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Esa cooperación fue el primer paso hacia la multicelularidad. Algunas células se especializaron en funciones concretas, unas en obtener energía, otras en reproducirse o en proteger a la comunidad. Así nacieron los primeros organismos pluricelulares, aún simples, pero ya dotados de una organización jerárquica. Mientras tanto, los procesos geológicos seguían modelando el planeta. Los continentes comenzaban a emerger, formados por la acumulación de materiales volcánicos y sedimentos. Las lluvias y los ríos jóvenes erosionaban las rocas, transportando nutrientes hacia el mar. Esa afluencia de minerales fertilizó los océanos, impulsando la proliferación de vida microscópica. Las aguas se poblaron de organismos unicelulares, algas y bacterias que transformaban la luz y los compuestos químicos en energía. El color del mar cambió. De un verde amarillento dominado por hierro pasó a un azul profundo, reflejo de un planeta que comenzaba a respirar oxígeno libre. La interacción entre los océanos y la atmósfera se volvió esencial para el mantenimiento de la vida. El ciclo del carbono, regulado por los procesos biológicos, controlaba la temperatura global. Cuando el dióxido de carbono se disolvía en el agua y era utilizado por las algas para la fotosíntesis, el planeta se enfriaba. Cuando la actividad volcánica lo liberaba de nuevo, la temperatura subía. Este equilibrio dinámico permitió que la Tierra mantuviera condiciones habitables durante miles de millones de años, incluso frente a los cambios más extremos. Los océanos eran el termostato del planeta, el corazón líquido que bombeaba estabilidad a través del tiempo. En las profundidades, lejos de la luz, la vida seguía evolucionando en paralelo. Las comunidades de arqueas y bacterias extremófilas se adaptaban a condiciones imposibles para otros organismos. Habitaban en aguas hirvientes, ricas en azufre, o en regiones donde la presión era tan alta que cualquier célula no adaptada sería destruida instantáneamente. Esos organismos, supervivientes de un mundo anterior al oxígeno, conservaron la memoria química de los primeros tiempos. Su existencia actual en las fumarolas abisales demuestra que los procesos que dieron origen a la vida siguen activos, como si la Tierra conservara un rincón de su infancia intacto en las sombras del océano. El océano, además de ser el origen de la vida, se convirtió en el gran archivo del pasado. Cada capa de sedimento, cada depósito de carbonato o de hierro, guarda un testimonio de los cambios que sufrió el planeta. Los científicos han aprendido a leer esos registros para reconstruir los pasos de la evolución.
Las variaciones en la composición isotópica del oxígeno, por ejemplo, revelan las fluctuaciones de temperatura que acompañaron a los grandes eventos biológicos. Los fósiles microscópicos atrapados en rocas marinas cuentan historias sobre los primeros ecosistemas. En ellos se encuentra la evidencia de una vida que, aunque diminuta, ya estaba transformando la faz del planeta. A medida que los organismos fotosintéticos prosperaban, los niveles de oxígeno aumentaron aún más, creando un efecto profundo en la química del océano. El hierro, antes disuelto, comenzó a precipitar y formar capas rojizas en el fondo. Al mismo tiempo, el azufre y otros elementos se reorganizaban en ciclos biogeoquímicos cada vez más complejos. Estos cambios alteraron la ecología marina, permitiendo la expansión de organismos que dependían del oxígeno. La diversidad biológica aumentó, y con ella, las interacciones entre especies. Por primera vez, la vida dejó de ser un conjunto de formas aisladas y pasó a formar redes ecológicas. Las algas, precursoras de las plantas, jugaron un papel crucial en esa nueva era. Al convertir la luz solar en energía química, producían materia orgánica que servía de alimento a otros organismos. Esta relación entre productores y consumidores marcó el inicio de las cadenas tróficas. En los mares primitivos, se desarrollaron las primeras interdependencias biológicas: depredación, simbiosis, competencia. La evolución dejó de ser un proceso meramente individual para convertirse en una interacción constante entre especies y ambiente. Cada innovación biológica provocaba cambios en el ecosistema, y estos cambios, a su vez, impulsaban nuevas adaptaciones. La biología había tomado el control del planeta. La Tierra se transformó de una roca inerte en un sistema vivo y autorregulado. El mar, antes un océano químico sin dirección, se convirtió en el teatro de la evolución, un espacio donde la materia alcanzó conciencia de su poder creativo. A partir de ese momento, los océanos no solo serían el lugar donde la vida comenzó, sino también el escenario donde continuaría reinventándose durante miles de millones de años. En cada gota de agua, en cada célula, persistía la memoria del origen, la huella indeleble de aquel primer mar donde nació la primera célula. Los océanos primitivos fueron, además de cuna de la vida, un vasto laboratorio de transformación planetaria. Con el paso del tiempo, las reacciones entre los organismos y su entorno empezaron a modificar la composición del agua y del aire de forma irreversible. La Tierra comenzó a transitar de un planeta puramente físico a uno biológico, donde las reacciones químicas ya no dependían solo del azar, sino también de la actividad de los seres vivos. Cada célula, cada colonia de microorganismos, contribuía a remodelar el planeta desde sus cimientos invisibles. Durante los primeros 1000 millones de años de evolución biológica, la vida permaneció confinada al océano. Era un mundo dominado por microorganismos que flotaban en suspensión o se adherían a las rocas y los sedimentos. Estos seres diminutos realizaban tareas colosales. Capturaban carbono, producían oxígeno, fijaban nitrógeno y transformaban minerales. En cierto modo, eran los ingenieros originales del planeta. La acumulación de oxígeno en la atmósfera, que comenzó con la fotosíntesis, no solo cambió el color del cielo, sino también el equilibrio químico de los mares. El hierro disuelto se oxidó y se precipitó al fondo, formando las llamadas formaciones bandeadas de hierro, que hoy constituyen algunos de los depósitos minerales más antiguos del mundo. Pero la liberación de oxígeno no fue un proceso benigno para todos. Para muchos organismos anaerobios, el oxígeno era un veneno mortal. Lo que para unos representaba una fuente de energía inagotable, para otros significaba la extinción. Millones de especies desaparecieron en un evento silencioso pero devastador, la primera gran crisis biológica de la historia. Sin embargo, esa catástrofe también fue una oportunidad. Las células que lograron adaptarse desarrollaron sistemas enzimáticos para controlar la reactividad del oxígeno, y así surgieron las bases del metabolismo aeróbico. Con él, la vida encontró una forma mucho más eficiente de obtener energía a partir de la materia orgánica. El oxígeno abrió la puerta a una bioquímica más compleja. La respiración aeróbica permitió que las células produjeran grandes cantidades de energía, lo que hizo posible el desarrollo de estructuras internas más elaboradas y de organismos más grandes.
En los océanos, las comunidades microbianas comenzaron a diversificarse. Algunas colonias se unieron para formar tejidos simples, otras desarrollaron mecanismos de movimiento, sensibilidad o comunicación química. Cada una de estas innovaciones representaba una conquista evolutiva, un paso más hacia la diversidad que caracteriza la vida actual. Mientras tanto, el clima global oscilaba entre extremos. Hubo periodos de intenso calor, cuando la actividad volcánica liberaba enormes cantidades de dióxido de carbono, y otros de frío extremo, cuando el gas se disolvía en los océanos reduciendo el efecto invernadero. En algunos de esos episodios, los glaciares llegaron a cubrir casi todo el planeta, congelando incluso los mares ecuatoriales. Se cree que durante una de esas eras, conocida como la Tierra Bola de Nieve, los océanos quedaron sellados bajo una gruesa capa de hielo. Sin embargo, bajo esa prisión helada, la vida sobrevivió. Las fumarolas hidrotermales, las grietas en el hielo y las zonas ecuatoriales libres mantuvieron refugios donde los microorganismos persistieron, esperando el deshielo. Cuando el planeta se calentó de nuevo, la biosfera resurgió con fuerza renovada. Estos ciclos de catástrofe y renovación marcaron profundamente la historia biológica. La vida demostró una capacidad extraordinaria para resistir y adaptarse. Cada crisis impulsaba una nueva oleada de innovación. En los mares descongelados, las algas microscópicas proliferaron, llenando los océanos de color y oxígeno. El planeta respiró otra vez, y el oxígeno atmosférico alcanzó niveles que permitieron la aparición de organismos multicelulares más complejos. Fue en ese contexto que los océanos comenzaron a llenarse de nuevas formas de vida, visibles a simple vista. El registro fósil muestra que hace unos 800 millones de años, las primeras colonias multicelulares dieron lugar a organismos con estructuras diferenciadas. Algunos se asemejaban a esponjas, otros a discos blandos o láminas flotantes. Estos seres no tenían esqueletos ni conchas, pero representaban un avance significativo. La especialización celular había llegado para quedarse. Las células dentro de un mismo organismo ya no eran iguales. Algunas se encargaban de la nutrición, otras de la reproducción o de la protección. Esa división del trabajo permitió una mayor eficiencia y complejidad. El fondo marino, que durante miles de millones de años había sido un paisaje dominado por bacterias y algas, comenzó a transformarse. Las comunidades multicelulares crearon nuevos hábitats. Los organismos más grandes generaban sombras y refugios, modificando el flujo de nutrientes y la estructura del ecosistema. Las interacciones entre especies se multiplicaron, y con ellas surgieron los primeros signos de comportamiento ecológico organizado. La vida ya no era solo una colección de moléculas adaptativas, era un sistema interconectado, una red de relaciones que mantenía el equilibrio del planeta. Los océanos, además de ser el lugar de nacimiento de la vida, se convirtieron en el primer escenario de la evolución de la complejidad. Allí aparecieron los primeros sistemas nerviosos, las primeras formas de movimiento coordinado y los primeros intentos de reproducción sexual. Esta última innovación sería clave para el futuro de la vida, pues la recombinación genética aumentó la variabilidad y aceleró la evolución. Cada generación podía experimentar combinaciones nuevas, aumentando las posibilidades de adaptación. En ese sentido, la sexualidad fue una respuesta natural a la necesidad de sobrevivir en un mundo en constante cambio. Mientras todo esto ocurría bajo las olas, la superficie terrestre seguía siendo un desierto estéril, azotado por la radiación ultravioleta. La vida permanecía confinada al mar, su escudo protector. Las corrientes oceánicas distribuían nutrientes y calor, manteniendo la estabilidad global. Las mareas, influenciadas por la luna, generaban ciclos rítmicos que influían en la conducta de los organismos, desde los más simples hasta los más complejos. El mar, en su constante movimiento, era un reloj biológico que marcaba el pulso del planeta. Así, los océanos primitivos no solo dieron origen a la vida, sino que moldearon su destino. Fueron el escenario donde la materia aprendió a organizarse, donde la energía se transformó en estructura, y donde el tiempo mismo comenzó a tener sentido biológico. Cada ola que rompía sobre una costa incipiente llevaba en sí millones de años de historia molecular, la memoria líquida de un mundo que aprendía a vivir.
En ese mar antes del mar, en ese útero planetario, la primera célula encontró su hogar y desde entonces nunca más abandonó su herencia de agua. En los vastos océanos del Precámbrico tardío, el mundo se preparaba para uno de los capítulos más trascendentales en la historia de la vida, la explosión de la diversidad. Durante miles de millones de años, los mares habían albergado formas microscópicas, invisibles a simple vista, pero su persistencia y evolución acumulada estaban a punto de desencadenar una transformación irreversible. El océano, que había sido el escenario de la química primordial, se convertiría en un reino lleno de criaturas complejas, dotadas de movimiento, sentidos y estructuras corporales definidas. Era el preludio del surgimiento de los primeros animales. Los organismos multicelulares tempranos eran frágiles, blandos y sin defensas. Habitaban principalmente las costas poco profundas, donde la luz del sol penetraba el agua, permitiendo la fotosíntesis y la acumulación de nutrientes. Allí, en esos fondos marinos iluminados, comenzaron a surgir organismos de cuerpos planos, con formas radiales o segmentadas, algunos con estructuras tubulares y otros en forma de hojas ondulantes. Se alimentaban filtrando partículas o absorbiendo materia orgánica disuelta. Estas primeras comunidades conformaron lo que los paleontólogos conocen como la biota de Ediacara, una fauna enigmática que apareció hace unos 600 millones de años. A diferencia de los organismos modernos, estas criaturas carecían de esqueletos, ojos o bocas definidas. Su existencia fue breve en el registro geológico, pero crucial. Representaron un experimento evolutivo a gran escala, el primer intento de la vida por explorar la multicelularidad compleja. Aunque la mayoría de las especies de Ediacara desaparecerían sin dejar descendencia directa, su presencia marcó un punto de inflexión. La naturaleza estaba ensayando estructuras y estrategias que luego perfeccionaría en los organismos del Cámbrico. El cambio hacia una vida más activa no fue casual. El aumento de oxígeno en los océanos desempeñó un papel determinante. Con más oxígeno disponible, los organismos podían sostener metabolismos más rápidos y producir energía suficiente para el movimiento. Esa energía adicional permitió la aparición de músculos, sistemas digestivos, órganos sensoriales y estructuras de soporte. El mar se volvió un escenario de innovación biológica sin precedentes. La competencia por los recursos impulsó la evolución a un ritmo vertiginoso. En el fondo marino, la química del sedimento también cambió. Las bacterias que antes dominaban el ciclo del azufre comenzaron a ser desplazadas por organismos que respiraban oxígeno. El paisaje del lecho oceánico se transformó, volviéndose más estable y oxigenado. Esto facilitó que los animales excavadores se adentraran en el sustrato, removiendo y aireando los sedimentos. A su vez, ese proceso favoreció la proliferación de más vida, creando un círculo virtuoso de transformación ecológica. Los mares que antes eran tranquilos y silenciosos se llenaron de movimiento, de huellas, de rastros, de actividad biológica constante. Este dinamismo creciente preparó el terreno para la llamada explosión cámbrica, un fenómeno que, aunque aún lejano en el tiempo en esta narrativa, se gestaba silenciosamente bajo las olas. Los océanos primitivos estaban cargados de nutrientes y energía. La biología había alcanzado el nivel de complejidad suficiente para diversificarse sin límites. Sin embargo, incluso en ese periodo de auge, la vida continuaba siendo frágil y dependiente del mar. La tierra firme seguía desprovista de protección contra la radiación solar. El océano seguía siendo el único refugio viable, un escudo líquido que envolvía el planeta en un abrazo de supervivencia. Mientras tanto, la tectónica continental seguía su lento baile. Las masas de tierra emergían, chocaban y se separaban, generando cadenas montañosas y cuencas marinas. Esos movimientos alteraban las corrientes oceánicas, los climas y los niveles de nutrientes disponibles. Cada erupción volcánica o colisión de placas podía cambiar el destino de la vida en los mares. Los sedimentos volcánicos enriquecían el agua con hierro, fósforo y sílice, elementos esenciales para el crecimiento de las algas. Así, la geología y la biología permanecían estrechamente entrelazadas. El planeta entero funcionaba como un sistema vivo, donde los procesos de la roca y del agua no podían separarse de los procesos de la célula. En este equilibrio dinámico,
los primeros depredadores comenzaron a aparecer. Aunque pequeños y simples, representaban un cambio radical en la lógica de la evolución. Hasta ese momento, la vida había sido en gran medida pasiva. Organismos que se alimentaban del entorno sin cazar ni defenderse activamente. Pero cuando surgieron los primeros cazadores microscópicos, el mundo cambió. La presión evolutiva se intensificó. Las presas desarrollaron defensas. Los depredadores mejoraron su capacidad de detección y captura. Este ciclo de competencia impulsó una carrera armamentista biológica que moldearía todas las formas de vida futuras. Los océanos se convirtieron entonces en una red compleja de interacciones ecológicas. La cadena trófica se extendió hacia nuevas direcciones, y la vida comenzó a ocupar todos los nichos posibles. Las superficies rocosas, los fondos fangosos, las columnas de agua y los límites entre el mar y el aire. En los márgenes costeros, las mareas dejaban charcas que se secaban lentamente, obligando a los organismos a adaptarse a cambios bruscos de temperatura y salinidad. En esos microambientes inestables se gestaban adaptaciones que, millones de años después, permitirían a la vida salir del agua. Los océanos primitivos, en este punto, ya no eran los mismos que habían dado origen a la primera célula. Habían cambiado su composición química, su temperatura, su color y su biología. Pero mantenían una constante, su papel como fuerza creadora. Cada ola llevaba consigo átomos que alguna vez formaron parte de moléculas vivas. Cada corriente transportaba fragmentos del pasado. Los océanos eran, y siguen siendo, los guardianes de la historia más antigua del planeta, el espejo líquido que refleja tanto el fuego del origen como la calma de la evolución. Así, en la vasta oscuridad de los mares primordiales, la vida seguía escribiendo su relato. No existían aún los peces ni los corales, ni los colores brillantes de los arrecifes. Pero ya latía el pulso de un futuro donde el mar sería el corazón azul de un mundo vivo. La tierra, que nació entre fuego y roca, encontraba en el agua su rostro más profundo, el de un planeta que aprendió a crear y a cuidar lo que había creado. El sueño profundo, aunque parezca una pausa pasiva, es en realidad una fase de intensa actividad biológica que define la calidad de nuestra existencia. Cuando el cuerpo entra en este estado, se establece un delicado equilibrio entre la química, la electricidad y la biología. Cada órgano, tejido y célula responde al ritmo impuesto por el cerebro dormido. Las neuronas, al reducir su comunicación externa, comienzan a emitir pulsos eléctricos rítmicos que actúan como señales para el resto del cuerpo. Es un lenguaje silencioso, un código universal que organiza los procesos vitales. El corazón, por ejemplo, se sincroniza con la respiración de manera casi poética. En el sueño profundo, los latidos se vuelven más regulares y suaves, y las paredes de los vasos sanguíneos se relajan. Esta sincronía reduce el trabajo cardíaco y mejora la circulación general. Los riñones filtran la sangre más lentamente, conservando agua y electrolitos, lo que contribuye a mantener la homeostasis. El hígado, por su parte, aprovecha estas horas para metabolizar toxinas y regenerar sus células. Todo el organismo entra en una especie de comunión biológica que solo puede lograrse en la profundidad del sueño. A nivel celular, el sueño profundo desencadena una cascada de reparación molecular. Las enzimas que corrigen daños en el ADN aumentan su actividad. Los ribosomas sintetizan nuevas proteínas y los orgánulos como las mitocondrias se regeneran. Esta restauración microscópica explica por qué las personas que duermen bien tienen una piel más saludable, un sistema inmunológico más fuerte y una mayor longevidad. Dormir profundamente no solo prolonga la vida, sino que mejora su calidad. Cada noche, el cuerpo se reconstruye, como si despertáramos con un organismo parcialmente renovado. El cerebro también regula durante esta fase los niveles de neurotransmisores esenciales. La serotonina, que influye en el estado de ánimo, se estabiliza. La dopamina se ajusta, equilibrando la motivación y el placer. Y el GABA, un neurotransmisor inhibidor, aumenta, calmando la actividad neuronal. Este reajuste químico actúa como un reinicio emocional. Las personas que duermen profundamente suelen reportar menos irritabilidad, mayor concentración y una sensación general de bienestar. Es como si el sueño profundo depurara no solo el cuerpo, sino también las emociones.
Uno de los descubrimientos más curiosos es que el sueño profundo también influye en la percepción del tiempo. Durante las fases de ondas lentas, el cerebro deja de registrar el paso del tiempo de manera lineal. Esto explica por qué las horas parecen comprimirse mientras dormimos. La conciencia temporal se disuelve y solo queda la continuidad de los procesos internos. Algunos neurocientíficos han propuesto que este fenómeno podría estar relacionado con la forma en que el cerebro construye la sensación de presente cuando está despierto. Dormir profundamente, en cierto sentido, es una suspensión temporal de la existencia consciente, un regreso a un estado primordial donde solo la biología importa. El sueño profundo también tiene una función en la calibración del sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias del cuerpo. Durante el día, el sistema simpático, responsable del estado de alerta y del estrés, domina. Pero en la noche, y especialmente en el sueño profundo, el sistema parasimpático toma el control. Este cambio reduce la producción de adrenalina y noradrenalina, hormonas del estrés, y favorece la digestión, la reparación y el equilibrio interno. Este ciclo diario de activación y reposo mantiene el cuerpo preparado para los desafíos de la vigilia. Cuando el sueño profundo se interrumpe con frecuencia, el cuerpo permanece en un estado de estrés constante, con consecuencias que se acumulan con el tiempo. La influencia del sueño profundo sobre la salud cardiovascular es especialmente notable. Investigaciones han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas por noche presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. La razón es simple: sin el descanso adecuado, los vasos sanguíneos no logran relajarse por completo, y los niveles de presión arterial permanecen altos incluso durante la noche. En cambio, quienes logran un sueño profundo y continuo experimentan un descenso natural de la presión, conocido como descenso nocturno. Este fenómeno protege el corazón, reduce el riesgo de coágulos y mejora la elasticidad vascular. El sistema endocrino también alcanza su máximo equilibrio durante el sueño profundo. Además de la hormona del crecimiento, se regulan otras como la prolactina, la tiroides y la insulina. El páncreas ajusta su sensibilidad a la glucosa, y el equilibrio entre leptina y grelina controla el apetito. Por eso, dormir poco no solo causa fatiga, sino también un deseo constante de comer. El cerebro interpreta la falta de sueño como una carencia energética y trata de compensarla mediante la ingesta de alimentos, especialmente los ricos en azúcar o grasa. Así, el sueño profundo es también una herramienta natural para mantener un peso saludable. En términos evolutivos, los científicos creen que el sueño profundo se convirtió en un pilar de la inteligencia humana. Los primates más avanzados, como los humanos, poseen fases de sueño más complejas y prolongadas que otros mamíferos. Esta extensión del sueño profundo permitió que el cerebro humano desarrollara mayor capacidad de aprendizaje, lenguaje y pensamiento abstracto. Dormir bien no solo nos hizo más saludables, sino también más inteligentes. Sin el sueño profundo, la mente humana no habría alcanzado su sofisticación actual. El sueño profundo también se asocia con la sensibilidad moral y social. Investigaciones en psicología cognitiva han demostrado que las personas privadas de sueño tienden a actuar con menos empatía y juicio ético. La falta de descanso afecta la corteza prefrontal, donde se procesan las normas sociales y la toma de decisiones éticas. En cambio, una buena noche de sueño restaura la capacidad de razonar con compasión y claridad. En este sentido, dormir profundamente no solo nos hace más racionales, sino también más humanos. En los monasterios, los monjes solían decir que el sueño era la oración del cuerpo. Tenían razón en un sentido biológico y simbólico. Cuando dormimos profundamente, el cuerpo entero se entrega a un estado de armonía y silencio que recuerda a la meditación. Las ondas cerebrales lentas se asemejan al patrón eléctrico de quienes alcanzan estados profundos de contemplación. Es como si el sueño profundo fuera una forma natural de comunión entre la biología y la paz interior. A medida que la noche avanza y el cuerpo se sumerge por completo en el sueño profundo, el cerebro alcanza un punto de máxima sincronización neuronal. Desde el punto de vista eléctrico, las ondas delta dominan el paisaje cerebral. Grandes oscilaciones lentas que reflejan la coordinación masiva entre millones de neuronas.
Estas ondas son tan potentes que pueden medirse fácilmente desde el cuero cabelludo mediante un electroencefalograma. Para los científicos, son la firma inconfundible de la restauración total. Donde hay ondas delta, hay reparación, equilibrio y vida. El cerebro, en este estado, no solo consolida recuerdos, también realiza una especie de limpieza estructural. Las células gliales, en particular los astrocitos y la microglía, se activan para eliminar conexiones débiles o innecesarias. Este proceso, conocido como poda sináptica, mantiene la red neuronal ordenada y eficiente. Es comparable a podar un árbol para que crezca más fuerte. Si estas conexiones no se eliminaran, el cerebro quedaría saturado de información redundante y su eficiencia disminuiría. De hecho, se cree que la alteración de este mecanismo puede estar relacionada con trastornos como el autismo o la esquizofrenia, donde el cerebro acumula o elimina de manera incorrecta las conexiones neuronales. En la infancia, este proceso es especialmente intenso. Los niños pasan más tiempo en sueño profundo porque su cerebro está en pleno desarrollo. Cada experiencia, cada estímulo, cada aprendizaje genera un torrente de conexiones neuronales que luego deben ser seleccionadas y reforzadas o eliminadas. Durante el sueño profundo, esa selección ocurre con precisión milimétrica. Es por ello que el descanso es tan vital para el crecimiento intelectual y físico durante los primeros años de vida. Un niño privado de sueño profundo no solo se muestra irritable o distraído, sino que puede experimentar un retraso en el desarrollo cognitivo y emocional. El sueño profundo también ejerce una influencia directa sobre el sistema inmunológico infantil. Mientras los adultos utilizan el sueño para reparar, los niños lo usan para construir. Durante esta fase, su cuerpo produce grandes cantidades de citocinas y anticuerpos, fortaleciendo las defensas naturales. Además, la hormona del crecimiento alcanza su punto máximo, impulsando la formación de tejidos y huesos. Por eso, cuando un niño enferma, su cuerpo instintivamente pide dormir más. El descanso profundo se convierte en el escudo biológico que permite superar infecciones y recuperar energía vital. En los adultos, el sueño profundo mantiene un papel de mantenimiento y regulación. A lo largo de la vida, las fases profundas tienden a disminuir, y este descenso natural está asociado al envejecimiento. La corteza prefrontal, la región responsable de las ondas lentas, pierde progresivamente su capacidad de sincronización. Como resultado, el sueño se vuelve más ligero, fragmentado y menos reparador. Esta disminución del sueño profundo es uno de los principales factores del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Sin embargo, los científicos han descubierto que ciertos hábitos pueden ayudar a conservarlo. Mantener horarios regulares, evitar la luz artificial nocturna y reducir el consumo de estimulantes son estrategias simples pero poderosas para preservar la profundidad del descanso. El entorno también juega un papel fundamental. La temperatura del dormitorio, la oscuridad y el silencio son aliados del sueño profundo. La exposición a luces azules o sonidos intermitentes puede impedir que el cerebro entre en las ondas delta necesarias para alcanzar la fase reparadora. De hecho, estudios han demostrado que incluso sonidos apenas perceptibles, como el zumbido de un teléfono o la luz de una pantalla encendida, pueden alterar la arquitectura del sueño. En cambio, ambientes frescos, oscuros y con ritmo estable de sonido, como la lluvia o el viento, favorecen una mayor profundidad y duración del descanso. El sueño profundo actúa además como un modulador natural del dolor. Cuando el cerebro alcanza este estado, libera endorfinas y reduce la actividad en las regiones asociadas a la percepción del sufrimiento físico. Por eso, las personas que duermen bien toleran mejor el dolor y se recuperan más rápido de lesiones. En hospitales, se ha observado que los pacientes con sueño profundo continuo sanan con mayor rapidez que aquellos con descanso interrumpido. El cerebro, en su sabiduría biológica, no solo apaga el dolor, sino que utiliza ese silencio para acelerar los procesos de curación. A nivel psicológico, el sueño profundo es el guardián de la estabilidad emocional. Sin él, el cerebro pierde su capacidad de amortiguar las emociones intensas. Las personas que duermen mal tienden a reaccionar con mayor negatividad ante los desafíos cotidianos, mientras que quienes alcanzan un descanso profundo muestran más resiliencia y equilibrio.
La ciencia ha demostrado que durante el sueño profundo se restablece la conexión entre la amígdala, centro de las emociones, y la corteza prefrontal, encargada del control racional. Esa conexión es esencial para mantener la calma y la perspectiva. Sin ella, el cerebro queda a merced de las emociones más primitivas. El sueño profundo también tiene un papel crucial en el metabolismo energético del cuerpo. Durante la noche, el cerebro aprovecha para ajustar la relación entre el consumo y la reserva de energía. Se reduce el gasto calórico y aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que mantiene los niveles de glucosa estables. Este equilibrio evita los picos de azúcar y protege al organismo de enfermedades metabólicas. Además, el cuerpo libera leptina, la hormona que envía la señal de saciedad al cerebro. Cuando se duerme mal, este proceso se interrumpe, y la persona siente hambre incluso después de comer. Dormir profundamente, entonces, no solo es una necesidad mental, sino una estrategia natural contra el desequilibrio metabólico. El sueño profundo también moldea la creatividad inconsciente. Aunque los sueños más vívidos ocurren en la fase REM, las bases de la imaginación se gestan durante las ondas lentas. En ese estado, el cerebro combina recuerdos recientes con conocimientos antiguos, creando asociaciones nuevas que luego se expresan en ideas creativas al despertar. Muchos artistas, inventores y científicos han atribuido sus descubrimientos a una noche reveladora, y hoy sabemos que esas revelaciones nacen de la reorganización neuronal que tiene lugar en el sueño profundo. La mente, liberada del ruido consciente, conecta piezas que nunca habrían coincidido en la vigilia. En su silencio absoluto, el sueño profundo se convierte en un laboratorio de innovación biológica. Es el momento en que la vida misma se reescribe, en que el cuerpo sana, la mente aprende y la conciencia se reestructura. No hay otro estado que combine con tanta elegancia la ciencia, la energía y la poesía del ser humano. Dormir profundamente es, en definitiva, una forma de renacer cada noche. El sueño profundo es tan poderoso que su ausencia prolongada puede alterar por completo la forma en que el cerebro percibe la realidad. Cuando una persona pasa varias noches sin alcanzarlo, las consecuencias no se limitan a la fatiga. Comienzan a aparecer fallos en la atención, alteraciones en la memoria y, finalmente, distorsiones sensoriales. El cerebro, privado de ese descanso restaurador, intenta compensar activando regiones que normalmente estarían silenciadas durante el sueño. Es un intento desesperado de reconstruir la estabilidad mental, pero solo el sueño profundo auténtico puede restaurar la armonía perdida. La falta de sueño profundo también afecta la manera en que procesamos el tiempo y el espacio. En estudios de privación del sueño, los sujetos reportan una sensación de desorientación temporal, como si el presente se estirara o se comprimiera. El cerebro, al no realizar sus ciclos de reorganización nocturna, pierde su capacidad de sincronizar la percepción temporal con los ritmos biológicos. Esto se debe a que el reloj interno, situado en el hipotálamo, necesita la retroalimentación del sueño profundo para calibrarse cada noche. Sin ese reinicio, el cuerpo pierde su compás natural y las funciones vitales comienzan a descoordinarse. A nivel inmunológico, las consecuencias son igual de graves. Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos demostró que las personas que duermen menos de 5 horas por noche tienen un 70% menos de producción de anticuerpos después de recibir una vacuna. Es decir, el sueño profundo no solo fortalece el sistema inmune, sino que determina su eficacia. Durante las ondas lentas, las células T, encargadas de reconocer virus y bacterias, aumentan su actividad, mientras que las células inflamatorias disminuyen. Sin esta sincronización, el cuerpo pierde su capacidad para defenderse y reparar tejidos dañados. En el ámbito emocional, la falta de sueño profundo puede desencadenar episodios de irritabilidad extrema, ansiedad e incluso depresión. El cerebro necesita las fases de ondas lentas para procesar los recuerdos y separar los hechos objetivos de las emociones asociadas. Cuando ese proceso no ocurre, las experiencias se almacenan sin filtrarse, quedando cargadas de ansiedad o tristeza. Es como si el cerebro acumulara emociones sin poder digerirlas. A la mañana siguiente, la mente se siente saturada, incapaz de distinguir entre peligro real y estrés psicológico.
Dormir profundamente actúa como un bálsamo emocional que limpia el alma de los residuos del día. El sueño profundo tiene además una relación íntima con la capacidad del cuerpo para regenerarse. En hospitales, los médicos han observado que los pacientes que logran alcanzar este tipo de descanso se recuperan más rápido de cirugías, fracturas y enfermedades crónicas. Durante esta fase, la hormona del crecimiento y las proteínas de reparación celular trabajan en conjunto, acelerando la cicatrización y reduciendo la inflamación. En cambio, la falta de sueño profundo retrasa la recuperación y puede incluso interferir con los tratamientos médicos. Dormir bien, en ese sentido, es parte esencial de cualquier proceso de sanación. Otro efecto sorprendente del sueño profundo es su influencia en la consolidación de la identidad y la creatividad. La neurociencia cognitiva sugiere que durante esta fase el cerebro reconstruye la narrativa personal, integrando recuerdos antiguos con experiencias recientes. Este proceso nos permite mantener una sensación coherente de quiénes somos. Sin él, la identidad se fragmenta y aparecen sentimientos de confusión o vacío. Además, las asociaciones inconscientes que surgen en el sueño profundo preparan el terreno para las ideas creativas que suelen florecer en la fase REM. Es el cimiento invisible de la imaginación. El sueño profundo también influye en la regulación de la temperatura corporal. Durante esta etapa, el cuerpo desciende a su nivel térmico más bajo del día. Este enfriamiento no es un efecto secundario, sino una condición necesaria. Las enzimas que reparan el ADN, las que eliminan radicales libres y las que regulan el metabolismo neuronal funcionan de manera óptima solo dentro de ese rango de temperatura. Cuando dormimos en ambientes demasiado cálidos, el cuerpo no logra alcanzar ese descenso térmico y el sueño profundo se interrumpe. Por eso, la frescura nocturna es un aliado biológico indispensable. La ciencia ha demostrado también que el sueño profundo fortalece los lazos sociales. Las personas con un descanso adecuado tienden a ser más empáticas, comprensivas y cooperativas. Esto ocurre porque el sueño profundo repara la corteza cingulada anterior, una región que interviene en la percepción del dolor ajeno y la compasión. Cuando el descanso es insuficiente, esta zona se vuelve menos activa, reduciendo la capacidad de reconocer las emociones de los demás. En términos evolutivos, esto sugiere que el sueño profundo favoreció la cohesión social, ya que mejoraba la empatía y el comportamiento cooperativo dentro de los grupos humanos. Incluso el sistema cardiovascular depende del sueño profundo para mantener su ritmo saludable. Durante esta fase, la presión arterial y la frecuencia cardíaca descienden, permitiendo que el corazón y los vasos sanguíneos se relajen. Si esta etapa se ve interrumpida con frecuencia, el corazón nunca logra ese descanso necesario y se mantiene en un estado de tensión constante. Con el tiempo, esto puede provocar hipertensión, arritmias y daño arterial. De hecho, los médicos consideran la falta de sueño profundo como un factor de riesgo comparable al tabaquismo o la mala alimentación. A nivel metabólico, el sueño profundo regula la liberación de insulina y la sensibilidad de las células a la glucosa. Cuando no dormimos lo suficiente, el páncreas y el hígado se desincronizan, provocando que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan altos incluso después de comer. Esta alteración puede conducir a la resistencia a la insulina y, con el tiempo, a la diabetes tipo 2. Pero el problema no termina ahí. La falta de sueño profundo también incrementa la producción de cortisol, la hormona del estrés, que no solo altera el metabolismo, sino que también deteriora las neuronas del hipocampo, afectando la memoria. Así, la carencia de descanso profundo tiene un impacto directo tanto en la mente como en el cuerpo. Las investigaciones actuales sugieren que la calidad del sueño profundo es un indicador más confiable de la salud cerebral que la edad cronológica. Personas mayores con un sueño profundo preservado presentan cerebros más jóvenes, con mejor capacidad de memoria y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Este hallazgo ha cambiado la manera en que los científicos entienden el envejecimiento. No se trata solo del paso del tiempo, sino de la capacidad del cerebro para repararse durante la noche. Dormir profundamente puede ser la clave biológica para prolongar la juventud mental. La complejidad del sueño profundo radica en que no existe una única función que lo defina, sino una red de procesos interconectados que actúan en perfecta sincronía. Cada noche,
el cerebro y el cuerpo ejecutan millones de operaciones químicas, eléctricas y metabólicas que aseguran el equilibrio de la vida. Durante esta fase, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia las regiones más activas en reparación, el metabolismo energético se ajusta para conservar recursos, y los órganos comunican sus estados mediante impulsos nerviosos y señales hormonales. Todo este proceso ocurre sin nuestra conciencia, pero sus efectos se manifiestan al despertar. Claridad mental, calma emocional y energía renovada. En las últimas décadas, los avances en neuroimagen han permitido observar el sueño profundo con un nivel de detalle sin precedentes. Se ha descubierto que las ondas lentas del cerebro no se propagan al azar, sino que siguen rutas definidas, comenzando en las regiones frontales y extendiéndose hacia la parte posterior del cerebro. Este movimiento ordenado actúa como una ola que barre los circuitos neuronales, limpiándolos y reorganizándolos. Es una especie de marea cerebral que, al igual que las olas del océano, va y viene en un ritmo constante, eliminando el ruido del día y preparando la mente para el amanecer. Durante estas oscilaciones, los impulsos eléctricos permiten la comunicación entre el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Este triángulo cerebral sostiene la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. El sueño profundo refuerza las conexiones entre estas estructuras, facilitando que los recuerdos se consoliden sin carga emocional excesiva. Cuando este proceso se ve interrumpido, los recuerdos permanecen fragmentados y cargados de ansiedad. Por eso, dormir profundamente no solo permite recordar mejor, sino también recordar sin dolor. Es el cerebro ejerciendo su poder terapéutico. El sueño profundo también se asocia con la restauración del equilibrio químico del sistema nervioso. A lo largo del día, la actividad neuronal produce un exceso de iones de calcio y sodio que se acumulan en el espacio extracelular. Estas concentraciones deben restablecerse para evitar que las neuronas se sobreexciten y dañen. Durante el sueño profundo, las bombas iónicas de las membranas neuronales trabajan con mayor eficiencia, restaurando los gradientes eléctricos que permiten la transmisión de impulsos nerviosos. Es una limpieza electroquímica que garantiza que, al despertar, las neuronas puedan disparar con precisión. Otra función esencial del sueño profundo es su papel en el control del estrés oxidativo. Las neuronas son especialmente vulnerables a los radicales libres producidos durante el metabolismo energético. En las horas de sueño profundo, las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa y la catalasa, aumentan su actividad, neutralizando las moléculas dañinas. Este proceso no solo previene el envejecimiento cerebral, sino que también protege contra enfermedades neurodegenerativas. La mente descansada es, en realidad, una mente desintoxicada. El sueño profundo también modula la comunicación entre el cerebro y el sistema inmunitario. Esta conexión, conocida como eje neuroinmunológico, se basa en la liberación de mensajeros químicos que viajan en ambas direcciones. Cuando dormimos profundamente, el cerebro envía señales al sistema inmune para reducir la inflamación innecesaria, mientras las células inmunológicas envían citoquinas que refuerzan las defensas. En la falta de sueño, este diálogo se rompe y el cuerpo entra en un estado de inflamación crónica. Esta respuesta, aunque sutil, está relacionada con el desarrollo de múltiples enfermedades, desde la depresión hasta el cáncer. Curiosamente, el sueño profundo también parece influir en la conciencia misma. Algunos neurocientíficos han propuesto que las ondas lentas actúan como un reinicio del yo. Durante el día, la mente construye y mantiene una narrativa continua basada en la experiencia. Pero en la profundidad del sueño, esa narrativa se disuelve. La actividad en las regiones asociadas con la autopercepción, como el córtex cingulado posterior, se reduce casi por completo. Es un momento en el que la mente se apaga a sí misma para poder renacer. Al despertar, el yo se reconstruye, fresco y limpio de los residuos del pensamiento constante. El sueño profundo no conoce fronteras culturales ni biológicas. Desde los humanos hasta los elefantes, todos los mamíferos lo experimentan, aunque con duraciones diferentes. En animales marinos, como los delfines o las focas, se da de forma hemisférica. Solo una parte del cerebro duerme mientras la otra permanece alerta. En los humanos, el sueño profundo es global.
el cerebro entero se entrega al descanso. Esta universalidad biológica sugiere que el sueño profundo no es un lujo evolutivo, sino un requisito fundamental de la vida consciente. Ninguna especie que haya perdido la capacidad de dormir profundamente ha sobrevivido a largo plazo. El entorno en el que dormimos determina, en gran parte, la calidad de esta fase. La contaminación lumínica y el ruido urbano son enemigos silenciosos del sueño profundo. Incluso una luz débil puede engañar al cerebro y reducir la liberación de melatonina, la hormona que induce el descanso. Los científicos recomiendan mantener un ciclo natural de luz y oscuridad, evitando las pantallas antes de dormir y exponiéndose al sol por la mañana para fortalecer el ritmo circadiano. La tecnología, paradójicamente, es uno de los mayores obstáculos modernos para un proceso biológico que lleva millones de años perfeccionándose. La respiración también juega un papel importante. Durante el sueño profundo, los patrones respiratorios se vuelven más lentos y regulares, y el diafragma realiza movimientos profundos que mejoran la oxigenación del cuerpo. Este tipo de respiración estimula el nervio vago, que activa el sistema parasimpático. Es el mismo mecanismo que se desencadena durante la meditación o la oración profunda. Por eso, las prácticas de relajación y respiración consciente antes de dormir facilitan el paso a las fases de ondas lentas. Dormir profundamente, en esencia, es un acto de entrega fisiológica guiado por la respiración. El sueño profundo también regula el crecimiento neuronal incluso en adultos, un fenómeno conocido como neurogénesis. En el hipocampo, se forman nuevas neuronas que participan en el aprendizaje y la memoria. Este hallazgo cambió la antigua creencia de que el cerebro adulto era estático. Sin un sueño profundo constante, la neurogénesis se detiene, afectando la plasticidad mental y aumentando la vulnerabilidad ante el deterioro cognitivo. De esta manera, cada noche, el cerebro no solo limpia lo viejo, sino que también crea lo nuevo. En este sentido, el sueño profundo puede considerarse la alquimia biológica del cerebro. Transforma el desgaste en energía, el caos en orden y la fatiga en lucidez. Es el punto en el que la ciencia y la poesía se encuentran. Si la vigilia representa la acción y el pensamiento, el sueño profundo simboliza la restauración y el silencio. Sin ese silencio, ninguna mente podría sostener el peso de la conciencia por mucho tiempo. En la quietud del sueño profundo, el cerebro entra en un estado de unidad que ningún otro proceso biológico logra igualar. Todo el organismo se sincroniza en una coreografía invisible. El corazón late más despacio, los músculos se relajan, la temperatura corporal desciende, y las ondas eléctricas del cerebro se propagan como una marea que armoniza cada rincón del cuerpo. Es un momento en que el ser humano deja de ser un conjunto de sistemas separados para convertirse en una sola entidad viva, en equilibrio perfecto. Durante esta fase, la conciencia se disuelve. No hay pensamientos, ni imágenes, ni sueños vívidos. Solo un silencio profundo que, paradójicamente, está lleno de actividad invisible. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro no está inactivo. Al contrario, está trabajando con una precisión que la vigilia no permite. Es como si la mente, cansada de interpretar el mundo externo, se dedicara por unas horas a restaurarse a sí misma. Este estado de ausencia de conciencia es el más cercano que la vida ofrece a la idea de la nada, pero es una nada fértil, creadora y esencial. Las investigaciones más recientes han revelado que durante el sueño profundo el cerebro realiza un proceso de calibración global. Las sinapsis, los puntos de conexión entre neuronas, ajustan su sensibilidad para mantener el equilibrio entre excitación e inhibición. Si este equilibrio se rompe, aparecen trastornos como la epilepsia, la ansiedad o la depresión. Dormir profundamente, por tanto, mantiene la estabilidad eléctrica del cerebro. Cada noche, las neuronas reajustan sus niveles de comunicación, asegurando que al despertar la mente funcione de manera precisa, sin sobresaltos ni distorsiones. El sueño profundo también influye en la percepción del entorno al día siguiente. Cuando una persona descansa plenamente, su cerebro responde mejor a los estímulos sensoriales y procesa la información visual y auditiva con mayor claridad. En cambio, la privación del sueño profundo genera una especie de neblina cognitiva. Los reflejos se vuelven lentos,
la memoria inmediata se deteriora y la capacidad de concentración disminuye. Esta confusión mental no es producto del cansancio físico, sino de la incapacidad del cerebro para eliminar los residuos químicos acumulados durante la vigilia. Solo el sueño profundo puede limpiar esos circuitos. A nivel emocional, esta fase es el pilar que sostiene el equilibrio afectivo. Durante el sueño profundo, la amígdala reduce su actividad y las regiones frontales retoman el control sobre las emociones. Este reajuste permite que las experiencias del día se archiven sin el exceso de carga emocional que podrían producir ansiedad o miedo. De hecho, las terapias modernas para tratar el trauma incluyen ejercicios destinados a mejorar la calidad del sueño, porque se ha comprobado que un cerebro que duerme profundamente procesa mejor los recuerdos dolorosos y los transforma en aprendizaje. El sueño profundo también refuerza la autoconciencia corporal. Las señales del cuerpo, como la presión arterial, la digestión y la temperatura, se regulan y sincronizan con el ritmo circadiano. Este proceso permite que al despertar sintamos una sensación de equilibrio interno, una conexión más clara entre la mente y el cuerpo. Cuando esta fase se interrumpe, esa conexión se debilita, lo que se traduce en una sensación de desconexión o extrañeza. Dormir profundamente no solo repara el cerebro, sino que también restablece nuestra relación con el cuerpo que habitamos. Los científicos han descubierto que la falta de sueño profundo durante varios días consecutivos altera incluso la percepción de la realidad. En experimentos de privación prolongada, los participantes comenzaron a sufrir alucinaciones visuales, pensamientos desorganizados y cambios drásticos en el estado de ánimo. El cerebro, sin su limpieza nocturna, se inunda de señales caóticas que imitan los síntomas de la psicosis. Este fenómeno demuestra que el sueño profundo es un límite biológico entre la cordura y el delirio. Es el ancla que mantiene la mente unida a la realidad. El sueño profundo, además, tiene un efecto directo sobre la longevidad. Las investigaciones epidemiológicas muestran que las personas que duermen de manera regular y alcanzan fases profundas cada noche presentan menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, cáncer y trastornos metabólicos. Esto se debe a que el descanso profundo activa genes asociados a la reparación del ADN y a la supresión tumoral. Incluso se ha observado que, durante esta fase, el cerebro expulsa proteínas anómalas vinculadas con el Alzheimer. Dormir profundamente no es solo descansar, es retrasar el envejecimiento y prolongar la vida. Los ancianos suelen experimentar una disminución natural de las fases de sueño profundo, lo que explica en parte la fragilidad cognitiva y emocional que aparece con los años. Sin embargo, se ha descubierto que esta pérdida no es inevitable. La exposición a la luz solar durante el día, el ejercicio moderado y una rutina de sueño constante pueden estimular la producción de ondas lentas. Algunas terapias experimentales, como la estimulación acústica o eléctrica sincronizada con las ondas cerebrales, han mostrado resultados prometedores para restaurar la profundidad del sueño en personas mayores. Estas investigaciones abren la puerta a una nueva forma de medicina del sueño, donde el descanso podría convertirse en una herramienta terapéutica tan poderosa como cualquier fármaco. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente humano en el acto de dormir profundamente. Es un regreso diario a un estado primigenio, una rendición voluntaria en la que confiamos ciegamente en que el cuerpo sabrá repararse. Dormir profundamente es una forma de fe biológica. Cerramos los ojos, nos alejamos del mundo y dejamos que la vida actúe sin nuestra intervención. Cada noche nos entregamos al misterio, y cada amanecer somos testigos de su milagro. El sueño profundo también tiene una dimensión filosófica. En ese vacío silencioso donde la mente deja de pensar, algunos filósofos ven un reflejo del origen de la conciencia. Allí donde no hay pensamiento, surge la posibilidad del renacimiento mental. Tal vez el sueño profundo sea el recordatorio más claro de que el descanso no es el fin de la actividad, sino su condición necesaria. La lucidez nace del silencio, y la vida consciente necesita del olvido para renovarse. El sueño profundo es, en esencia, la frontera más delicada entre la materia y la mente. En ese silencio absoluto, donde las ondas cerebrales descienden a su ritmo más lento y el cuerpo parece suspendido, ocurre una de las hazañas más impresionantes de la biología, la restauración total del ser humano.
El corazón late con suavidad, los pulmones mantienen un compás sereno, la presión arterial cae y la temperatura corporal alcanza su punto más bajo. Todo en el cuerpo obedece a una armonía invisible que se repite cada noche, una coreografía diseñada por millones de años de evolución para sostener la vida. Durante esas horas, el cerebro realiza una tarea imposible de replicar artificialmente. Cada célula neuronal ajusta su equilibrio químico, limpia los residuos del metabolismo y repara los microdaños acumulados durante el día. La corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala y el tálamo participan en una sinfonía que permite que el pensamiento, la emoción y la memoria se mantengan en equilibrio. Es un proceso tan preciso que incluso una interrupción breve puede dejar huellas medibles en el comportamiento, la atención o el ánimo del día siguiente. Lo más asombroso del sueño profundo es su capacidad para unir la dimensión física con la psicológica. Cuando dormimos profundamente, el cuerpo se regenera, pero también lo hace el espíritu. La mente se desprende de la carga emocional del día, los recuerdos se ordenan, las heridas se atenúan y los pensamientos se aquietan. Es un retorno a la simplicidad, una restauración que nos devuelve la claridad. Quienes logran un descanso profundo despiertan con una sensación de serenidad que no proviene solo del cuerpo, sino de la mente purificada. En este estado, las fronteras entre el yo y el mundo se desvanecen. No hay identidad ni lenguaje, no hay historia ni propósito, solo el flujo biológico del ser. Algunos filósofos comparan este estado con una forma de muerte parcial y renacimiento cotidiano. El sueño profundo sería, entonces, una metáfora natural de la renovación constante que define la vida. Morimos simbólicamente al dormir y renacemos cada mañana con una mente nueva, más liviana, más preparada para enfrentar el mundo. Desde una perspectiva evolutiva, el sueño profundo no solo permitió que el cerebro humano sobreviviera, sino que alcanzara niveles de complejidad extraordinarios. Al garantizar la limpieza neuronal, la consolidación de la memoria y la reparación del cuerpo, el sueño profundo liberó energía para que el pensamiento abstracto, el arte y la cultura florecieran. Sin él, la humanidad no habría tenido el equilibrio ni la estabilidad emocional necesarias para crear civilizaciones. Cada idea, cada descubrimiento, cada obra maestra tiene detrás incontables noches de restauración silenciosa. Hoy, sin embargo, vivimos en una era que desafía ese equilibrio ancestral. La luz artificial prolonga el día, las pantallas invaden la noche y el ruido constante impide el descanso. Dormimos menos y peor, como si hubiéramos olvidado que la mente necesita oscuridad y silencio para renacer. La ciencia moderna lo advierte con claridad. La privación del sueño profundo se ha convertido en una epidemia invisible. Afecta la atención, la empatía, la inmunidad y la longevidad. Cada hora de sueño perdida se traduce en un desgaste que no puede recuperarse del todo. Sin embargo, la solución sigue siendo simple y antigua. Volver al ciclo natural de la noche y el día, permitir que el cuerpo sienta la oscuridad, el silencio y el enfriamiento nocturno. Aprender a desconectarse, no solo de los dispositivos, sino del ruido mental que impide descansar. Dormir profundamente no es un lujo moderno ni una debilidad, es una forma de inteligencia biológica, una estrategia evolutiva que protege la mente del colapso y el cuerpo de la enfermedad. Cuando observamos a alguien dormido profundamente, parece frágil, vulnerable, ajeno al mundo, pero en realidad está en su momento más poderoso. Es entonces cuando su cerebro trabaja con la mayor precisión, cuando su corazón y sus células se reparan, cuando su espíritu se libera del peso de la vigilia. En ese instante, el ser humano está más cerca de su esencia biológica y espiritual, la quietud que da origen a toda vida. El sueño profundo nos recuerda que la existencia no puede sostenerse solo en la acción, sino también en el descanso, que la claridad mental nace del silencio, que la salud surge del equilibrio y que la creatividad necesita del olvido. Cada noche, cuando cerramos los ojos, repetimos un acto de confianza en la naturaleza, permitimos que el cuerpo y la mente se entreguen al misterio del descanso. Y cuando despertamos, el mundo vuelve a comenzar. En el fondo, dormir profundamente es un diálogo entre la ciencia y la poesía de la vida. Es el lenguaje silencioso con el que el cerebro conversa con el universo,
restaurando en su interior el mismo orden que gobierna las estrellas. Dormir profundamente es regresar a ese origen donde todo comenzó, al ritmo lento, sereno y esencial de la existencia misma.